Bien, buenos días a todos. Gracias por un nuevo día que estamos aquí, un domingo más en este tiempo de la Escuela Dominical. Gracias a todos los presentes. Y también saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando por Facebook. Quizás después nos puedan ver en YouTube. Voy a leer allí, antes de continuar con el estudio la parte número 15 del estudio de Apocalipsis, voy a leer en el capítulo 14, voy a leer allí 3 versículos y después vamos a orar. Dice en el capítulo 14, aunque vamos a comenzar hoy parte del 15, pero mayormente en el 16. Pero dice allí en el capítulo 14, vi volar, en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después dice allí en el versículo 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora, para que en primer lugar me uses como instrumento para enseñar tu palabra, y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje que este estudio tiene. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado y por la esperanza gloriosa de vida eterna que tenemos cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Él, humildemente. Amén. Bien, damos gracias a Dios por estar un día más aquí, un domingo más. Vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y quise leer este versículo 13, de que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. A veces pensamos, bueno, ¿por qué el Señor está demorando su venida? Bueno, hay dos cosas importantes. Los malvados están acumulando ira para el día de la ira. Y lo que la gente no sabe es que el malvado que muere en su maldad, después de muerto, sigue acumulando ira, porque le va a ser contada en el día del juicio. Porque a todos aquellos que engañó, que les hizo daño y siguieron en el engaño, les va a ser contado. Mira cuántas vidas por ti siguieron en la maldad, siguieron en el engaño, blasfemaron el nombre de Dios, estaban en contra de Dios, y eso va a tu cuenta. Igualmente lo justo, lo que hagamos en vida, si predicamos el evangelio, si vivimos una vida santa, aún después de muerto, nuestras obras continúan y nos van a ser acumuladas para el día de la recompensa. Así que eso es una bendición. O sea, las obras de los justos continúan después de muerto, pero las maldades de los injustos también continúan acumulando ira. Por ejemplo, las maldades que han hecho los grandes asesinos de la historia continúan. O sea, no ha cesado la acumulación de la ira de Dios, porque vamos a comenzar hoy a ver las copas de la ira, que ahí se va a manifestar toda la ira justa de Dios, aunque hayamos hablado de los sellos y de las trompetas. Ahora, otra de las cosas que habla el capítulo 14, que no lo vamos a tocar, es de los 144,000 sellados que pertenecen al pueblo de Israel, que creemos que son como primicias, porque otros también van a creer, y creemos que estos 144,000 en el milenio pues van también a anunciar el evangelio. Pero fíjense la misericordia de Dios, aún posiblemente a mediados de la gran tribulación, o en la gran tribulación, dentro de la gran tribulación, Dios va a enviar un ángel por primera vez. Se sabe esto aquí, que lo ha hecho Dios. Dice, vi volar por en medio del cielo, eso lo vio Juan, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque este ángel lo que les está advirtiendo, oye, no se dejen poner la marca y escuchen el mensaje de Dios. Fíjense la misericordia de Dios. Así que aún en la gran tribulación, no solo van a estar predicando los 2 testigos, que van a estar predicando los 3 años y medio completos, los 42 meses, pero también va a haber un ángel que va a estar predicando. Eso demuestra que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de paciencia. Pero aún ni con el mensaje de los 2 testigos, ni con el mensaje del ángel, que también en el capítulo 14 se anuncia del juicio de la gran ramera, de la destrucción de la Babilonia. De eso vamos a hablar más adelante en el estudio, por supuesto, no hoy. Todo eso se menciona allí en el capítulo 14, pero lo que vemos es la misericordia y la paciencia de Dios. O sea, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Dios no puede obligar. Por ejemplo, todos tenemos hijos.
Hay hijos que quizás son más obedientes, otros menos, pero usted no lo puede obligar. O sea, usted no puede coger al hijo y abrirle el cerebro y cambiarle las neuronas para que piense y haga lo que usted quiere. No podemos hacerlo. Uno lo que podemos hacer es orar por ello o instruirlo. Bueno, así es Dios con este mundo. El evangelio se ha estado predicando y el mensaje de Dios se ha estado dando desde que el hombre pecó. Pero el hombre cada día se rebela más contra Dios. Y entonces, pues, después cuestionan o quieren cuestionar a Dios cuando Dios va a derramar su ira justa. Porque lo que ha hecho el hombre en su pecado es acumular ira para el día de la ira. Así que vamos a ver en el capítulo 15, se ve el cántico de los victoriosos, ¿verdad? Allí del 2 al 4, vamos a ver allí lo que dice. Vi también como un mar de vidrio, esto le fue mostrado a Juan, mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, está hablando de los redimidos, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea que al final el Hijo de Dios, el redimido, va a cantar y va a alabar a Dios por la eternidad. Ya aquí se da un adelanto y dice que este grupo, esta visión de estos redimidos, dice que van a decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Miren, el creyente, estoy hablando... Cuando yo hablo del creyente, yo lo he dicho muchas veces, estoy hablando de un verdadero creyente, o sea, de un verdadero cristiano. Hay muchos que se llaman cristianos y tristemente no lo son, tienen el nombre. Ahora, eso lo enseña la palabra, porque Cristo dijo: muchos me dirán en aquel día, señores, profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, no os conozco. O sea, se comportaron como cristianos, entre comillas, pero no eran cristianos de corazón. Ahora, lo que voy, el cristiano de corazón, ¿qué hace todos los días? Alabar el nombre de Dios. Señor, gracias porque tú me has redimido. Gracias, Señor, por lo que me das todos los días. Gracias por la esperanza que tengo. Y entonces eso hace que acumulemos recompensa para el día de la recompensa. ¿Por qué? Porque Dios se complace cuando usted y yo agradecidamente alaban el nombre de Dios. No podemos estarnos quejando todos los días. No sé si déjame ver si me puedo explicar. O sea, hay gente que viven quejándose todos los días. Pero ¿cómo es posible? Si yo soy hijo de Dios, esté en la situación que esté, tengo que dar gracias a Dios por la vida, tengo que dar gracias a Dios por la vida eterna que tengo, por el cuidado que tengo. Ahora, entonces, como estos que hicieron este cántico, el Hijo de Dios, con estos alabanzas que hacemos todos los días con la boca y con nuestra vida, pues estamos acumulando también recompensa. Ahora, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando a la inmensa mayoría, a la gran mayoría? Porque los que alaban y honran a Dios en este tiempo es una manada, pero pequeña, muy pequeña, comparada con la población mundial. La mayoría que hacen, cada día blasfeman más el nombre de Dios. Cada día se burlan más de Dios. Cada día se oponen más a Dios. Y entonces cuando veamos ahora las copas de la ira, cuando entremos en ellas, ustedes van a ver cómo se va a derramar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre la ha estado acumulando. Todos coinciden, y yo lo creo también, que la vida del hombre sobre el planeta es un poquito más de 6.000 años. Contando la cronología de Urs, que fue uno de los que la hizo, contando, digamos, desde Adán hasta Abraham 2.000 años, desde Abraham hasta Cristo 2.000 años, y de Cristo hasta acá 2.000 años. O sea, la vida del hombre más o menos son un poquito más de 6.000 años. Bueno, en esos 6.000 años, Dios no ha dejado de enviar su mensaje a la tierra. Por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, después por medio de Cristo cuando vino a la tierra y predicó, después por medio de los apóstoles de la iglesia. Pero que el mundo cada día pues se aleja más de Dios. Hoy en día, ¿qué hace la iglesia? Estoy hablando de la iglesia verdadera. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros. Siempre hay un grupo de redimidos en cualquier lugar. Los hay aquí en Estados Unidos, pero lo hay en la China, lo hay en el África, lo hay en los países musulmanes, lo hay en las regiones más inhóspitas. Allí hay creyentes, se sigue predicando el evangelio. Entonces, pero la gente se sigue alejando de Dios y por eso el mundo va de mal en peor. Así que esto hacía en este cántico nuevo. Ahora dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo. ¿Quién no te temerá, decían ellos, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo? O sea, estos que estaban con este canto que decía, ¿cómo es posible que no hay gente que te tema? O sea, que viva acorde a tus leyes. ¿Y quién no glorificará tu nombre? Ahora, también está hablando de que cuando estemos en el reino eterno de Dios, la gente va a estar glorificando el nombre de Dios por la eternidad. Pero hoy la gente ni agradece el sol que recibe todos los días, ni el oxígeno que respira, ni la vida que tiene. Entonces, claro que eso hace que la ira de Dios vaya en aumento. Y un día va a ser derramada. Acuérdense que los juicios de Dios empezaron con los sellos, después las trompetas y después las copas. Ahora, ¿qué pasa? Que las copas de la ira de Dios se han ido llenando. Todavía se están llenando, pero ya están casi al tope. Cuando esas copas se derramen, la gente va a ir contra Dios, van a decir, eso es malo, la ira de Dios es injusta. No, no es injusta. La ha estado acumulando con mucha paciencia, porque cuántas veces el hombre se ha rebelado contra Dios. Yo no sé si ustedes, yo sé que sí, ustedes revisen a veces el internet o Facebook, ven las noticias, vean lo que está pasando en el mundo. El mundo es como si fuera se hubieran reunido todos los poderosos del mundo y toda la gente del mundo y llegaron a un acuerdo. Vamos a suponer que se reunieron todos los poderosos. El mundo tiene, ya dijimos, más de 7.500 millones de habitantes y se reunieron, por decir, 7.400 millones. Vamos a dejar 100 millones que pertenezcan al pueblo de Dios. Estoy dando un número que no es exacto, pero acuérdense que es la manada pequeña. Esos 7.400 millones se reunieron y acordaron que ir contra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no va a acumular ira? El sol sigue saliendo, dice la Biblia, sobre buenos y malos, sigue lloviendo sobre justos e injustos. Entonces, cuando venga la ira de Dios, la gente va también a blasfemar el nombre de Dios. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, cuando ya Dios implante su reino y Dios establezca allí su reino eterno, entonces todas las naciones que habrá en ese entonces, en el reino eterno de Dios, no podemos explicar de qué forma va a ser, pero en el reino eterno de Dios va a haber naciones. En el milenio y en el reino eterno, ¿cómo van a ser? Claro que no van a ser igual que ahora, pero está hablando aquí de que vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. O sea, Dios lo que quiso hacer al principio lo va a hacer al final, pero de una forma más maravillosa. Estos son los creyentes del periodo de la tribulación que rehusaron doblar sus rodillas ante la bestia y su imagen y alcanzaron la victoria. Acuérdense que no solamente los dos testigos van a estar predicando, sino que Dios va a enviar un ángel y van a predicar. Entonces va a haber gente que se va a convertir en el tiempo de la gran tribulación, pero van a pagar con su vida, con la persecución. Algunos van a pasar necesidades porque acuérdense que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia en su frente o en su mano derecha, pero ellos van a ser fieles. Dios de alguna forma les va a proveer en el tiempo de vida que tenga, pero la mayoría, yo diría, la inmensa mayoría van a ser muertos. Pero claro, la muerte de cristianos es una victoria porque van a la presencia de Dios. Ahora viene aquí las copas y su significado, los versículos 5 al 8, y vamos a verlas ahora más adelante. El versículo 1 de este capítulo 15, que todavía no estamos en el 16, donde sí comienzan las copas de la ira de Dios, se mencionan 7 ángeles que llevan las 7 últimas plagas. Aquí el número 7 nos indica el perfecto y pleno juicio de Dios. O sea, acuérdense que eran o son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Era el mensaje a 7 iglesias. Se repetía 7 veces: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se menciona 7 veces: el que venciere tomará la recompensa de Dios. O sea, todo tiene que ver con el 7, porque el 7 indica el perfecto, pleno juicio de Dios y también el que Dios va a dar una justa recompensa. Recuerde esto, a ver, porque eso me ha ayudado a mí. Ahora, quiero decir esto, porque, por ejemplo, ayer yo tuve mis preocupaciones ayer. No es que estoy enfermo, no pienso, porque algunos no, yo estoy bien, gracias a Dios, de salud. Pero hay preocupaciones que no tienen que ver con la salud física, hay preocupaciones que tienen que ver con la parte espiritual, quizás por un hijo, quizás por algo. Y entonces, a veces llega eso, pero ¿saben qué? ¿Saben cómo me recuperé? Empecé a buscar en la palabra de Dios sus promesas, punto. Y entonces cuando veo sus promesas, ya allí me recuperé. Estad quieto, un ejemplo,
estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, usted y yo cada día tenemos que darnos un mensaje, pero el mensaje no puede ser algo inventado, el mensaje está aquí. Hay que leer la Biblia. Si usted va a mi casa, bueno, algunos han ido a mi casa, yo tengo textos bíblicos por toda la casa. No los adoro, los textos bíblicos no se adoran, pero a veces estoy en la sala, o estoy en la cocina, estoy en el cuarto, estoy en mi oficina, y entonces quizás viene un momento de eso, de preocupación, y miro el texto. Oye, cómo me ayuda. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es bueno. ¿Se acuerdan que en el tiempo bíblico los del pueblo de Dios le dijo, pongan todas estas leyes en los postes? Se las ponían en unas tirillas que se llaman, creo que eran filatelias, y ahí anotaban también los mandamientos de Dios. Claro, después se convirtió en una hipocresía, porque los fariseos la tenían pero no la cumplían. Pero lo que yo quiero decir, todos los días que nosotros alabamos el nombre de Dios, confiamos en Dios, tratamos de honrar a Dios con nuestra vida, con nuestra presencia y con nuestras acciones, hermano, estamos acumulando recompensa. Dios la va a tener en cuenta, igual que cuando el malvado obra maldad, está acumulando ira. Ya las copas de la ira de Dios están para derramarse. ¿Qué es lo que por qué todavía no se han comenzado a derramar? Por la misericordia de Dios. Ahora, escuche esto, va a parecer un poco contradictorio. A mayor misericordia impartida por Dios al mundo, mayor va a ser el juicio. O sea, porque la misericordia y el juicio van juntos. O sea, si yo he tenido misericordia, si yo he tenido paciencia, dice Dios, si yo he obrado contigo de tal forma y tú lo has rechazado, en ese mismo nivel que tú rechazas, la misericordia, lo grande que es e infinita que es, así va a ser la ira. ¿Por qué? Porque el hombre la rechaza. El hombre no quiere saber de Dios, punto. Así que estas 7 copas van a ser derramadas muy posiblemente ya casi al final del tiempo de la gran tribulación, y vamos a ver que algunas van a ser directamente contra el trono de la bestia. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Fíjese ahí, dice que esas 7, allí se consuma la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es que la ira de Dios se ha ido acumulando. Yo no sé si ustedes recuerdan que había yo lo mencioné hace mucho tiempo, que había un animado en la televisión que era del oso panda. Entonces el oso panda en un momento se llenó de ira. Claro, estaba dando un ejemplo de que nosotros no podemos en un momento de ira obrar. ¿Por qué? Porque no vamos a obrar justamente como Dios, porque Dios cuando llegue al colmo su ira va a obrar también con una ira justa y con una ira que también va acumulada de misericordia, pero que ya en ese tiempo la misericordia no les alcanzará. Entonces yo me recuerdo que este oso panda se llenó de ira, se puso rojo. Y entonces, ¿qué hizo el osito? Empezó a contar y empezó a bajar los colores. Entonces le quedaban como línea, pan, hasta que desapareció. Eso es lo que, cuando en un momento de ira llega a nuestras vidas, usted no haga nada, ore a Dios y deja que se le pase. Si le pasó por la noche la ira, acuéstese, y por la mañana, entonces piense, porque no diga nada en el momento de ira, porque lo vamos a decir mal. Pero la ira de Dios se está acumulando. Ahora, cuando se derramen las 7 plagas postreras de las 7 copas, dice que en ellas se consumará la ira de Dios. Ahora bien, ¿qué hace el mundo? Dice, bueno, como Dios va a derramar su ira, Dios es un Dios malvado. Dios es un Dios cruel. Y entonces, ¿dónde me dejas, hijo? Le digo yo a ellos, ¿verdad? ¿Y dónde dejas la misericordia de Dios que Dios ha tenido por tantos siglos? La bondad de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios, y tú lo has rechazado una y otra vez. Así que ahí en estas 7 copas se va a consumar la ira de Dios. En estos 7 juicios finales Dios completará su ira justa, o sea, se va a completar también el misterio de Dios. O sea, en estos 7 juicios finales Dios completará su ira justa, porque acuérdense que Dios ha manifestado su ira a través de los tiempos, lo manifestó mucho en su pueblo. Cuando su pueblo pecó, Él derramó su ira. Cuando las naciones, aquellas malvadas, iban contra Israel, también Dios derramaba su ira contra ellos. O sea, Dios siempre ha obrado con su ira, pero después de haber tenido paciencia. Y para tener una idea de la paciencia de Dios, recordemos el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces duró, escuche bien, 350 años, 3 siglos y medio aproximadamente. Pero ¿qué hacían? El pueblo de Dios, que había sido instruido, que Dios lo había sacado de Egipto,
empezaron a pecar. Cuando pecaban caían cautivos de un imperio X o de una nación X. Y entonces cuando caían cautivos, pues entonces los castigaban, los maltrataban. Entonces clamaban a Dios y Dios los escuchaba, sabiendo de que iban a volver a hacerlo. Entonces Dios escuchaba su clamor, enviaba a un juez, lo liberaba, y entonces durante todo el tiempo del juez ellos alababan a Dios, daban gracias, se reunían, iban al templo, se reunían en sus casas. Terminado, se moría el juez y no habían acabado de enterrarlo y volvían otra vez a caer en lo mismo, y Dios levantaba otro juez. Eso no demuestra la paciencia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo ahora al final el hombre va a clamar de que la ira de Dios es injusta? No, la ira de Dios es justa, porque ha tenido mucha paciencia, mucha misericordia, que la ha demostrado a través de todos estos 6,000 años del hombre sobre la tierra. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Estos 4 seres vivientes que aparecen aquí representan como a toda la creación que al final va a estar adorando a Dios en su reino eterno. Y vi uno de los 4 seres vivientes, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 15:7. Así que uno de aquellos 4 ancianos dio a los 7 ángeles las 7 copas de la ira de Dios. Satanás en este tiempo estará derramando terrible ira sobre los creyentes y los judíos en especial, pero Dios tendrá su última palabra. En este tiempo va a haber en todo el tiempo de la gran tribulación, una gran persecución, y todos los creyentes que han creído y el pueblo judío van a ser masacrados, y muchos van a tener que pagar con su vida. Por lo cual, dice el pasaje, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra. Esto ya lo dijimos en otra oportunidad. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es en Apocalipsis 12, cuando hubo la rebelión en el cielo y el diablo fue arrojado a la tierra. Claro, en el tiempo del anticristo, ahora el diablo y sus huestes están en las regiones celestes. El diablo todavía tiene acceso al tercer cielo, pero ya en el tiempo del anticristo no va a tener acceso al tercer cielo y va a ser derramado sobre la tierra, y entonces va a obrar, ¿cómo se llama? En este ser terrible, este personaje terrible que es el anticristo. Y dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuándo ocurrió la rebelión en el cielo? No lo sabemos. Porque antes de la rebelión en el cielo, ocurrió antes de la creación física de Dios. Eso vamos a verlo en el estudio que vamos a hacer, lo vamos a volver a repasar. Dios primero creó el mundo espiritual, y vamos a ver que hay argumentos para ello, y después el mundo físico. ¿Cuándo ocurrió la rebelión en el cielo? ¿Qué tiempo pasó de la rebelión en el cielo a que Dios creó el mundo físico? Porque acuérdense que cuando Dios creó el mundo físico y puso al hombre, el diablo tomó posesión o usó una serpiente. Así que ya había sido la rebelión. No sabemos el tiempo, pero fue en un tiempo determinado, y que tuvo su consecuencia. El diablo fue arrojado y con él los que se rebelaron. Con el derramamiento de estas 7 copas, el misterio de Dios se completará. Ahí lo vamos a dejar. Dice, con el derramamiento de estas 7 copas, el misterio de Dios se completará. El misterio, hay muchos misterios en la Biblia: el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo y la iglesia. El misterio de Dios se completará. Vamos entonces a entender el gran plan que Dios tuvo, porque Dios, cuando creó al hombre y cuando creó a los ángeles, ¿para qué lo creó? Para que fueran y le sirvieran a él. Dios solamente tuvo un propósito para crear: compartir su gloria, eso lo hemos dicho otras veces, con otros seres. No entendíamos esto hasta que después vino la revelación por el Espíritu Santo a través de la venida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que cuando ya estas copas se derraman, el misterio de Dios se completará. O sea, ya vamos a entender por qué Dios esperó tanto tiempo, y entonces se va a completar con el juicio de Dios. Ahora bien, ese misterio nos ha sido revelado a nosotros. Dios, en su amor, creó un mundo espiritual para que le sirviera a él, le adorara a él, y creó después un mundo físico y creó al hombre. El único propósito o lo único que movió a Dios para crear fue su amor. Y esto quizás lo he dicho porque a veces no entendemos. La gente piensa que Dios necesitaba de los ángeles. No, Dios no necesitaba, porque Dios estuvo un tiempo en la eternidad en sus 3 personas que no existían los ángeles.
Dios no necesitaba de los ángeles. ¿Por qué creó los ángeles? Porque Él quiso compartir su gloria, porque lo determinó por su soberanía, por su soberana voluntad, compartir su gloria con otros seres. Y claro, Él sabía que una parte se iba a revelar, pero que la mayor parte no se iba a revelar. También después entonces decide crear al hombre para compartir su gloria con el hombre, sabiendo, porque ya lo sabía, porque Dios sabe todas las cosas, de que el hombre iba a desobedecer. Pero sabía también que habría una simiente justa, de eso vamos a estar hablando en el estudio, una simiente justa que vino por la descendencia de Abel y que buscaría a Dios, y entonces después vendría el Mesías. Así que el misterio de Dios se va a completar cuando estas 7 copas se derramen, porque entonces se va a entender, la gente va a entender plenamente por qué se estuvo reservando esto hasta el final. Por ejemplo, el Evangelio de Cristo se lleva predicando aproximadamente 2000 años, desde que Cristo vino a la tierra. Pero la gente no lo obedece, cada día se revela más. Pero el mensaje de Dios se está anunciando desde el huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén, ¿quién anunciaba el mensaje de Dios? El propio Dios se paseaba por el huerto. Y después enviaron a los patriarcas y después enviaron a los profetas. Pero el hombre siempre le ha dado la espalda a Dios. Entonces, precisamente lo que ha hecho es acumular ira para el día de la ira. Que Dios nos bendiga y qué bueno es saber que los justos cada día estamos acumulando recompensas si vivimos justamente delante de Dios. Y oremos por aquellos impíos para que se den cuenta que con su vida malvada lo que están haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Pero Dios ha mostrado una infinita misericordia, ha mostrado una infinita paciencia, pero la gente sigue rebelándose contra Dios. Qué triste es que hoy muchos ni le hacen caso a esto ni entienden esto. Qué bueno es saber que nosotros tenemos una segura victoria, tenemos una segura recompensa y que nada ni nadie nos las podrá quitar. Eso nos tiene que instar a cada día ser más fieles, a cada día ser parte del remanente. Siempre vamos a ser los menos, nunca vamos a ser los más, méteselo en la cabeza. Nunca las multitudes han seguido la verdad. Las multitudes han seguido la mentira. Pero siempre habrá una manada pequeña, como la llamó Cristo, que va a buscar a Dios y va a honrar a Dios. Desde la creación del hombre hasta el último que nazca. Siempre va a haber un remanente. Que nosotros podamos ser parte de ese remanente. Se acerca el día final. Pero gracias a Dios porque nuestra victoria está asegurada. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Y te pedimos ahora, Señor, que nos ayude para permanecer fieles aún en medio de toda oposición. Que nos ayudes a entender que nuestra vida dedicada a ti, lo que estamos haciendo con ella, sin darnos cuenta, es acumulando recompensa. Pero que lo que nos mueva a servirte y a dar tu mensaje sea el amor a ti, porque tú nos has amado con un amor infinito. Ayúdanos a serte fieles y a orar por aquellos, Señor, que no te conocen, que tú tengas misericordia, porque el juicio que les espera va a ser terrible si no se arrepienten de sus pecados. Te pedimos por este mundo para que te busquen. Y gracias, Señor, porque aún en este tiempo de tanta oposición, de tanta maldad, de tanta rebeldía, hay un remanente fiel que anuncia tu palabra y que estará así hasta que tú vengas por tu iglesia o tú ya establezcas tu reino eterno. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.